Hoy estrenamos un nuevo espacio aquí en Epicentro, se llama Para Entender, y de lo que se trata justamente es de comprender la noticia más relevante del Perú y del mundo, de una manera breve, pero no por ello superficial. Y hoy empezamos este Entender para Entender con Farid Cajat. Él es profesor de la Academia Diplomática y también profesor de la Universidad Católica. Buenas tardes, Farid. Hoy queremos entender qué pasa con Afganistán. Bueno, ahora ya sería el Emirato Islámico de Afganistán, ¿no? Si tenemos en cuenta que el Talibán ya ha ocupado todo el país. Obviamente, lo que explica el colapso del régimen político en Afganistán y la captura de Kabul por el Talibán es obviamente el retiro de los Estados Unidos. Eso era lo que impidió durante 20 años que el Talibán vuelva al gobierno. ¿Por qué se retira Estados Unidos? Quien firma el acuerdo con los talibanes, precisamente para un retiro de Estados Unidos, es el gobierno de Donald Trump, y lo cumple o lo ejecuta el acuerdo el gobierno de Biden, porque ambos finalmente llegaron a una conclusión que en mi opinión tiene un fuerte elemento de verdad, y es que el objetivo fundamental por el que Estados Unidos ingresó a Afganistán no era el de construir un Estado o derrotar militarmente a los talibanes de manera permanente, sino era impedir que Afganistán volviera a convertirse en santuario de grupos terroristas de alcance global, como los llamó George W. Bush. Eso quiere decir Al-Qaeda, fundamentalmente, y en menor medida el Estado Islámico. Y podría decirse, lo pongo en condicional, pero es muy probable que ese objetivo sí se haya logrado, y esa era la razón por la cual se produjo la ocupación. Los otros objetivos, a estas alturas, 20 años después, se han mostrado como una quimera. Si no han derrotado hasta ahora al Talibán, probablemente no tenían la capacidad de hacerlo, y si no han construido hasta ahora un Estado que funcione en Afganistán, probablemente tampoco tenían la capacidad de hacerlo en el futuro inmediato. Entonces era prolongar una agonía innecesaria más allá del logro del objetivo central. Ahora, un poco para comprender, se dan los atentados en Estados Unidos contra las Torres Gemelas, Pentágono y demás, y el gobierno de Bush dice, bueno, localiza a Bin Laden en Afganistán protegido por el Talibán. Y es por eso que Estados Unidos interviene en Afganistán, ¿cierto? Estados Unidos pide la extradición de Bin Laden. En honor a la verdad, habría que decir que el régimen talibán ofrece entregar a Bin Laden a un tercer país. Y Estados ¿Así? Unidos no lo acepta, sí, sí. Pero bueno, el punto es que como no entregan directamente a Bin Laden a los Estados Unidos, con la anuencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a diferencia de lo que ocurrió en Irak, donde invade sin autorización del Consejo de Seguridad, decide invadir Afganistán. Como digo, Estados Unidos originalmente entra para evitar que vuelva a haber un atentado terrorista en territorio norteamericano o contra objetivos norteamericanos desde territorio afgano, pero luego decide establecer una presencia por tiempo indefinido, y ese es el grave error. Ahora, los talibanes, habría que decirlo, porque alguien diría, bueno, los talibanes están ofreciendo no repetir los errores que cometieron en el pasado. Y claro, la credibilidad de los talibanes, dados sus antecedentes, son ínfimas, ¿no? Inexistentes virtualmente. Pero la razón por la que es posible que los talibanes cumplan con alguna de sus promesas, no todas, por ejemplo, no sé si cumplan en lo que han ofrecido en materia de derechos de la mujer, ahí son bastante más pesimistas, pero sí creo que, por ejemplo, tienen incentivos para cumplir los ofrecimientos en materia de terrorismo, no permitir a grupos terroristas transnacionales operar desde su territorio, porque eso es algo que esperan de ellos no solo Estados Unidos, sino también China y Rusia, y han tenido negociaciones con esos países a los cuales les han ofrecido garantías. Nadie en su sano juicio querría antagonizar a esos tres países simultáneamente, pero además está el hecho de que el Talibán captura Kabul sin disparar un tiro, porque en lugar de pelear, coopta a sus enemigos.
coopta autoridades locales, tanto autoridades tradicionales como autoridades del Estado afgano, y además coopta a sectores de las propias Fuerzas Armadas del Estado afgano, les ofrece amnistía a cambio de su rendición y entrega de armas. Entonces, el talibán ha tenido que hacer acuerdos con actores que en algunos casos tienen fuerza militar propia para capturar la mayor parte del territorio sin pelear. Y para no tener el problema de cómo controlar el territorio capturado, porque las autoridades preexistentes continúan. Y eso ayuda a explicar por qué gana con tanta facilidad, pero probablemente le ponga límites a su accionar futuro. Al menos esa es la esperanza. Lo que está pasando en este momento es que como ya no es, el talibán no es una amenaza para el mundo, al mundo, entre comillas, le da igual lo que pase en Afganistán con la población civil. ¿Cierto? En alguna medida eso es cierto. Habría que decir que siempre fue así, ¿eh? Ahora se habla de el hecho de que los derechos de la mujer van a retroceder producto del cambio político. Pero en honor a la verdad, si a Estados Unidos le preocupaban los derechos de la mujer, no debió contribuir a derrocar al régimen comunista, que siendo secular no pretendía imponer ninguna restricción religiosa a la conducta de las mujeres. Y ¿No? además que a raíz de la cual sale, o sea, nace el talibán después. Exacto. ¿No? Sí, digamos, Estados Unidos apoya a grupos extremistas e islamistas contra los, claro, a su vez los comunistas eran una imposición de la Unión Soviética, Sí. pero en contra de ellos se puede decir muchas cosas. Lo que no se puede decir es que restringieran por razones religiosas los derechos de las mujeres. Eso lo hacen los aliados de Estados Unidos cuando derrocan al régimen comunista. No al nivel de lo que va a ocurrir luego con los talibanes. Pero digamos, hay un primer retroceso en derechos de la mujer cuando los mujahedines apoyados por Estados Unidos derrocan al régimen comunista apoyado por la Unión Soviética. En cuanto a lo que pasa ahora, precisamente porque el talibán no ha capturado por la fuerza la mayor parte del territorio que ahora controla, no ha habido refugiados o desplazados internos producto de esta guerra, o no en gran proporción. Eso ocurrió más durante los 20 años de guerra atizada por la presencia de tropas extranjeras en Afganistán que ahora. Los que están intentando huir ahora son quienes tienen los medios para hacerlo, en primer lugar, para pagar un pasaje de avión, porque todo esto está ocurriendo, o lo principal de las escenas que vemos son en el aeropuerto internacional de Kabul, que no ha sido capturado por los talibanes teniendo la posibilidad de hacerlo, por lo menos la capacidad material de hacerlo. Todo aquel que tiene algo que perder bajo el nuevo statu quo, mujeres profesionales, opositores al talibán, gente que participó del gobierno y en algunos casos tiene cuentas pendientes que pagar con la justicia, más allá de bueno, si va a el haber propio presidente, ¿no? Que se robaba el dinero a Exacto. expensas, ¿cierto? Sí, pero no estamos viendo, a ver, en los 20 años pasados hubo 3 millones de refugiados afganos en el mundo, 400.000 aproximadamente desplazados internos, entre muertos y heridos más de 250.000 víctimas. No estamos viendo nada remotamente comparable con eso en este momento. El temor es a lo que puede hacer el talibán a futuro una vez que se asiente en el gobierno. Ahora, todo el mundo mira a Estados Unidos, ¿no? Trump firmó el acuerdo de liberar a talibanes y la retirada de los más de 10.000 militares estadounidenses, pero es que no solo fue Estados Unidos, también fueron las fuerzas internacionales las que se han ido de Afganistán porque los talibanes acordaron no permitir que operase Al-Qaeda en sus territorios. O sea, los derechos de las mujeres, de las personas y los derechos humanos le han importado un pimiento al resto del país, de los países, no solo a Estados Unidos, sino también a los países europeos. Si bien la mayoría de las tropas extranjeras en Afganistán eran estadounidenses, había tropas de más de 30 países, la mayoría de ellos países europeos, integrantes de la OTAN. Entonces, efectivamente, pero no, volvemos al punto de inicio. La razón para invadir el país
fue el hecho de que el talibán permitiera actuar en su territorio a Al-Qaeda. No fueron los derechos de los civiles afganos. Claro, pero es muy hipócrita que ahora digan no podemos permitir lo que está pasando en Afganistán. Bueno, si nunca fue Ah, tu no, claro. prioridad. Nunca fue tu prioridad y tú contribuiste a que eso ocurra. Como que los talibanes, o el talibán es como bicéfalo, ¿no? La parte que está en Qatar, en Doha, y los combatientes sobre el terreno. ¿Por qué este divorcio cuando ya desde hace 3 o 4 años tenían el control prácticamente del 70% de Afganistán? O sea, no es que de un día para otro han avanzado y han llegado a las puertas de Kabul. A ver, ahí la paradoja es que los moderados no es la palabra, esa es una palabra que simplemente es Los inaplicable al moderados dentro talibán. de los rangos Lo- afganos, ya. los pragmáticos, digamos, Ya. son los que sufrieron 20 años de ocupación extranjera producto de haber permitido actuar impunemente desde su territorio a Al-Qaeda. Los que se dan cuenta que cometieron graves errores que los llevaron a la situación actual, bueno, a la situación actual no, ahora están de vuelta en el gobierno, pero que los llevaron a 20 años de presencia militar extranjera, esos son gente ya mayor y que se da cuenta que hay que hacer concesiones y no repetir errores. Pero quienes están combatiendo son gente que creció bajo la presencia militar extranjera y que considera que está peleando por su país en contra de potencias ocupantes, ¿no? Que son mucho más jóvenes, eh, mucho más probablemente fervientes seguidores de las tradiciones religiosas que dieron origen al talibán. Habría que recordar que talib es la palabra árabe para estudiante, pero acá no estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de estudiantes de colegios religiosos, gente que se educaba para ser un buen musulmán, no para ser un buen ciudadano o un profesional, ¿no? Y entonces uno empieza a ver cosas como que mientras en Kabul los talibanes están actuando con un autocontrol que llama poderosamente la atención, en algunas de las ciudades o pueblos que capturaron en el proceso de llegar hasta Kabul, están actuando como actuaron siempre. En Herat aparentemente han prohibido ya a las mujeres universitarias seguir acudiendo a clases. Los talibanes impiden a las mujeres educarse, les impiden trabajar, cosa que dicho sea de paso no tiene ningún fundamento en las tradiciones islámicas. La esposa de Mahoma era comerciante. Entonces, digamos, no es que Mahoma prohibiera a las mujeres trabajar, de hecho tampoco les exigía usar un velo. Esa es una interpretación posterior y claramente no existía la burka en tiempos de Mahoma, ¿no? Entonces hay cosas que son propias del movimiento talibán o algunos creen de los grupos pashtun. La burka, por ejemplo, no es como se suele creer una indumentaria islámica en general, es una indumentaria pashtun del sur de Pakistán. Afganistán, ¿no? También el miedo es a que acaben con todo aquel musulmán que no entienda o Claro. interprete el Islam, el Corán como ellos. Pues, Claro, y la prueba de que la mayoría de los afganos no interpretaban el Corán como ellos es que los talibanes se hacen tristemente célebres cuando destruyen 2 estatuas de Buda. Lo que no se recuerda cuando eso ocurre es que hacía 1300 años que Afganistán era un país de mayoría musulmana y nadie había tocado esas estatuas. O sea, los musulmanes que antecedieron a los talibanes en el gobierno no habían tocado las estatuas de Buda. O sea, el talibán en ese sentido es un movimiento particularmente extremo dentro de la tradición musulmana, no hablemos ya, digamos, a nivel global. ¿cuál es el riesgo de esta gente, no? A ver, en honor a la verdad, y esto es algo que hay que admitir, aunque cueste, eh, Afganistán nunca fue más estable en los últimos 50 años que durante los 5 años de gobierno talibán. En ese sentido, probablemente con el nuevo gobierno talibán el país sea más estable y menos violento. La pregunta de fondo es si los talibanes van a volver a las viejas prácticas respecto a las mujeres, respecto
a quienes escuchan música, cosa que prohibieron del 96 al 2001, prohibieron el fútbol, era una A todo el que cosa, no piense como ellos, ¿no? Al hereje, claro, digamos. claro, si empiezan a tomar represalias contra todo aquel que se les enfrentó o que no sigue, digamos, sus directivas, eh, vamos a tener estabilidad política, pero una sociedad atrozmente represiva. Si no hacen eso, los riesgos son relativamente menores. Lamentablemente, vaya uno a creerlo. Los afganos por el momento se van a quedar solos, pero ¿cómo van a actuar los países vecinos frente a lo que pase en Afganistán, según cómo se comporte el gobierno talibán, y luego en qué va a quedar todos estos grandes titulares y grandes mensajes de se van a violar los derechos humanos, no podemos permitir esto, de la ONU o de los países occidentales? ¿O va a quedar en nada porque no hay petróleo? A ver, hay algunos mecanismos de presión, ¿no? Estados Unidos ya apoyó guerrillas anti-talibán del 96 al 2001 y estas guerrillas impidieron que el talibán controlara el norte del país. Estados Unidos puede hacer, no solo puede hacer bombardeos aéreos, puede hacer operativos comando, como el que hizo para capturar a Osama Bin Laden en Pakistán, ¿no? Uh-huh. Además, se le puede otorgar al nuevo régimen en Afganistán incentivos positivos. Por ejemplo, China desearía poder trazar gasoductos, oleoductos, carreteras o ferrocarriles que pasen por Afganistán dentro de este proyecto que alguna vez se llamó la nueva ruta de la seda. Entonces, hay mucho que Afganistán puede ganar si los talibanes si estabilizan el país y cambian su conducta, y hay mucho que pueden perder si no lo hacen. Entonces, habría que esperar que los talibanes hagan un cálculo costo-beneficio y lleguen a la conclusión de que les conviene evitar ciertas prácticas del pasado. Uh-huh. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más Afganistán, Farid. Con gusto, Manuska.